Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos, una vez más reunidos para tener este estudio, este podcast de la Escuela Sabática en nuestro programa y en nuestro podcast Believe de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Vida Plena Miraflores. Bienvenidos, queridos amigos. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales. No olviden darle un like, es importante para nosotros porque nos ayuda a llegar a otras personas. Si tiene familiares, tiene amigos con los cuales puede compartir, pues le agradeceríamos enormemente porque el ministerio se va a ampliar de esta manera. Queremos dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Tenemos al hermano Moisés y al pastor Domingo. Me había ido su nombre, pastor Domingo, perdón. Entonces, bienvenidos. Ellos ya son invitados aquí habituales, miembros de la iglesia también. Y brevemente van a hablar un poquito ahorita, pero antes quisiéramos darle gracias también a nuestros patrocinantes. Tenemos algunos patrocinantes que nos están apoyando, entre ellos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por supuesto, Miraflores, que nos cede el espacio. Agradecemos también a la Misión del Oriente Peruano por darnos la oportunidad también de estar en estos espacios. Queremos también agradecer a Representaciones Montero, que se encuentra en Girón Tarapacá, cuadra 4, soluciones de refrigeración y climatización. Y tenemos justamente aquí al hermano Moisés, el gerente de Representaciones Montero y anciano de la Iglesia Adventista Séptimo Día Vida Plena. Y bueno, agradecidos que esté con nosotros, hermano Moisés. Gracias. Agradecemos también al Servicio de Educación, Hogar y Salud, que nos provee materiales. Mis queridos amigos, estos materiales son para todo aquel que lo desee de manera gratuita. Solamente tiene que contactarse con nosotros. Siempre los promocionamos, pero tenemos material. Quisiéramos que estos materiales puedan salir y puedan ustedes aprovecharlo. Tal vez incluso regalarle a un amigo, a un familiar. Tenemos, por ejemplo, la Biblia. Tenemos otro título aquí, que es Principios para Líderes Cristianos. Y hay otra serie de títulos que justamente el servicio, el CES, Servicio de Educación, Hogar y Salud, que está en Girón Raimondi, en la tercera cuadra, nos provee para nosotros entonces obsequiar a todos nuestros invitados. Así que mi querido amigo y hermano, no pierda la oportunidad, contáctese y Iván a través del WhatsApp, él los va a estar atendiendo y entonces así van a poder tener este material. Agradecemos también al Lux Studio que siempre nos está apoyando, también siempre está aquí presente y su material, toda la parte técnica. Agradecemos a la producción por el servicio que está haciendo al Señor. Y pues estamos contentos de que estamos iniciando una nueva lección de escuela sabática y para eso tenemos invitados de lujo hoy, los cuales ellos mismos se van a presentar, aunque ya ustedes los conocen, pero tal vez haya alguna persona nueva que esté viendo el programa y quisiéramos que brevemente se puedan presentar. ¿Ok? Pastor Domingo, hermano Moisés. Gracias. Mi nombre es Domingo Mauricio Paredes. Soy teólogo y estoy encargado de la clase bíblica Nuevo Tiempo y también como director asociado de Escuela Sabática. Tengo mi familia, casi ya 40 años de casado, una hija nutricionista, trabaja en la red de salud de Pucallpa, 2 nietos. Caía de casi 2 años, cumple en septiembre, el 8 de septiembre, 2 años. Y Evans, que cumplió el 13 de junio, 13 años. 13 añitos. Perdón, el 21 de junio. 21 de domingo 21 de junio. Qué bueno. Bueno, Dios, gracias por la familia y también por estar aquí, por la oportunidad pastor, que nos das. Gracias por la invitación. Pastor, usted es de aquí, originario de aquí de Pucallpa. Nos venimos de Trujillo, del distrito Laredo, del departamento de la Libertad. Venimos por acá muy temprano, jóvenes, solteros todavía. Y bueno, aquí encontré... Y ya tiene nacionalidad pucallpina, porque ya se hace muchos años, ¿no? Hablamos como pucallpinos. Bien charapa, ¿no? Un gusto estar acá y junto con mi amigo Moisés acá. Qué bueno, pastor. Gracias por estar con nosotros, hermano Moisés. Bueno, hermanos, un gusto de estar acá. Mi nombre es Moisés Alas, cristiano de la Iglesia Vida Plena, Flores. Ahora está mejor, ¿no? Anciano de acá de la Iglesia Vida Plena, Miraflores. Yo no soy de Pucallpa, ¿no? Pero ya me siento pucallpino. Yo soy de la ciudad de Arequipa, pero estoy viviendo acá 25 años. Estoy acá en Pucallpa, ¿no? Bastante tiempo.
bastante tiempo, ¿no, pastor? Una vida. 25 años ya y sí, ya no, felizmente todavía no soy abuelo. Ok. Pero agradecido a Dios porque nos ha permitido estar acá en este lugar, trabajar y lo más importante es servir a Dios, ¿no? Que es lo más importante. Claro que sí, hermano Moisés. Muchas gracias por aceptar la invitación. Siempre están aquí para que puedan acompañarnos. Y bueno, vamos a iniciar el estudio de esta noche. Como saben, ya hemos mencionado, creo brevemente, estamos iniciando una nueva lección de escuela sabática cuyo título es, y la voy a presentar para todos ustedes, Primera y Segunda a los Corintios. Está hablando de las cartas de Pablo a los Corintios y el énfasis especial de este trimestre va a ser justamente en estas dos cartas y todas las enseñanzas que ellas nos traen, por supuesto. Así que, mi querido amigo, en el CES usted puede conseguirla o a través de la iglesia local, pues puede contactarse con el departamento correspondiente para que le otorgue su lección de escuela sabática. No olvide entonces, también puede hacer su sublección anual. Y la lección específicamente de esta semana se llama El ministerio de Pablo en Corinto. Ministerio de Pablo en Corinto. Tengo un texto bíblico. Antes de orar voy a leerlo para ustedes. Dice así. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna, no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Con este texto bíblico le voy a pedir al hermano Moisés, ¿nos puede dirigir en oración para iniciar nuestro estudio? Bien, vamos a orar, hermano. Cariñoso y amante Padre que estás en los cielos, agradecidos a ti, perdón de la vida, porque sabemos, Señor, que mediante tu palabra, la Biblia, tú nos hablas, nos aconsejas y nos muestras el camino de vida. Quiero pedirte, Señor, que en este momento en que vamos a estudiar tu palabra, tu santa palabra, tu Santo Espíritu pueda estar en este lugar y pueda guiar nuestras palabras de acuerdo a tu voluntad. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermano Moisés. Y bueno, la lección justamente comienza hablando del ministerio del apóstol San Pablo en la ciudad de Corinto. Entonces, sería importante que podamos analizar un poco el contexto, brevemente, el contexto digamos, histórico-cultural de la ciudad de Corinto, donde Pablo empezó el ministerio. A ver, Pastor Domingo, ¿qué me podría decir usted de esta ciudad llamada Corinto, donde Pablo empezó a predicar? Corinto era una ciudad muy importante en aquel entonces, ¿no? Más que Atenas. Tenía dos puertos muy importantes, una ciudad cosmopolita por donde tenían que pasar obligatoriamente, ¿no? Mercaderes de diferentes lugares. Realmente el comercio era grande, había mucho dinero, movimiento de dinero, de comercio, pero también era una ciudad pues religiosa, ¿no? Como había para adorar a Dios, es como cuando uno ve allí la pizarra para elegir el menú, ¿no? Entonces había ahí para elegir el tipo de religión que quieran quisiera, ¿no? que quisieran, ¿no? Adorar. Para todos los gustos. Para todos los gustos, ¿no? Y de paso, pues, era una ciudad culta, ¿no? Ahí estaban los grandes filósofos. Habían filósofos, ¿no? Sí. Entonces, una ciudad muy próspera. Próspera. Hermano Moisés, ¿algún detalle de Corinto que recuerda? Sí, esta ciudad, Domingo lo mencionó, posee una ubicación estratégica, ¿no? Corinto en realidad era una franja estrecha, ¿no? De tierra, conectaba, dice, la tierra, la península del Peloponeso, pero con Grecia, ¿no? Justo está mencionando Grecia, ¿no? Y era una ciudad próspera, como ha mencionado, ¿no? Era comercial, ¿no? Tenía dos puertos importantes en el mar Jónico y en el mar Egeo, ¿no? Tenía dos puertos que eran Crea y Lequeo, ¿no? Creo que era. Y como toda ciudad cosmopolita, ¿no? Es puerto, ¿no? Imagínate, todas las ciudades en el mundo que tienen puerto son comerciales, son ciudades comerciales, ¿no? Pero también prósperas
pero también Tiene sus tienen particularidades, sus ¿no? particularidades, ¿no? Ciudades Hace, portuarias, sí. hace unos meses tuve la oportunidad de conocer una ciudad que Europa es clave, es una ciudad, es un puerto comercial, ¿no? Es Ámsterdam, ¿no? Ámsterdam. Países Bajos. Y de Países Bajos, ¿no? Es una ciudad próspera, ¿no? Pero es una ciudad también en ciertos lugares peligrosa, ¿no? Peligrosa. Es peligrosa, ¿no? Y más que todo por el comercio oculto y legal que camina ahí, ¿no? Entonces, yo más o menos pensaba, cuando estudiaba la lección, más o menos así un comparativo, ¿no? Aquí en el Perú tenemos el Callao, el Callao, ¿no? Que es una ciudad Callao portuaria, es grande. portuaria, grande, próspera también, ¿no? Sí. Pero una ciudad con ciertos lugares peligrosos, Peligrosos. ¿no? Son ciertos lugares peligrosos, Calpe, el ¿no? puerto 1, ¿no? Pero Claro, Puerto ¿no? Uno. Y yo estoy también seguro que hay otros lugares, ¿no? En Venezuela de repente también debe haber unos sí hay, puertos sí que hay. son pro. Entonces, Bueno, toda ciudad había que hasta hace 5 días, sí. había, ¿no? Sí. Claro, obviamente, sí, lo obvio, sí. Entonces, yo pensaba en esto, ¿no? Esta es una ciudad próspera, pero también, como menciona la lección, había mucha maldad. Había Ciertamente. mucha maldad y Mucha inmoralidad. había bastante inmoralidad, me ha ganado la palabra, ¿no? Sí, había un culto en Corinto, ¿no? Como que era Afrodita. Exactamente. Ese culto, ¿cómo adoraban a Afrodita? Bueno, este culto era, ¿cómo le diríamos, pastor? Básicamente sexual. Era un asunto sexual. Un asunto O sea, sexual, ¿no? tenía Wow. mil mujeres, ¿no? Que se Bastante. Como sacerdotisas, algo así, ¿no? Que servían a esta Pero supuesta diosa, ¿no? acá lo extraño es que este tipo de relaciones no solo era entre hombre y mujer, o hombre, mujer, sino también con animales, ¿no? Era terrible, ¿no? Era un tema bastante complicado de hablarlo, ¿no? Y yo quiero imaginar esos tiempos, ¿no? Cómo era, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? En un tema de sanitario, por ejemplo, ¿no? Yo vuelo un poquito más allá, ¿no? Me pongo a pensar cómo sería en este lugar, en ¿no? este lugar, ¿no? Cómo manejaban todos esos aspectos. Y manejarse en esos aspectos en este lugar, ¿no? Interesante, pastor, muy interesante esta parte. Y saben que en ese contexto, en esa ciudad, llega Pablo. Y Pablo, a ver, ¿de dónde venía Pablo? Porque Pablo llegó allí, pero venía de otro lugar. ¿De dónde venía? Atenas. Atenas, ajá, sí. De exacto. Atenas venía. Y venía de una experiencia en Atenas. ¿Qué le pasó a Pablo en Atenas? Porque parece que no tuvo muy buena experiencia allí, ¿no? Sí, pues de Atenas pasó a Berea, algo. A Berea. En Berea eran estudiosos. Estudiaban bien la Biblia, los bereanos. Pero luego llega a Corinto, ¿no? Pero llega porque o sea, como perseguido, ¿no? Perseguido, o sea, Sí. venía agotado, ¿Y quiénes cansado eran de la Lo persecución. perseguían. Eran los mismos judíos. Porque en Atenas entiendo también que él intentó predicar a los filósofos, a los Exacto. epicureos, y no Exacto, tuvo no. éxito. Parece que allá lo menospreciaron un poco. Creo que un famoso hombre sí se convirtió, creo que fue Crispo, que se convirtió allí, pero su resultado no era el que esperaba, ¿no? Él Sí. tal vez pensaba que iba a tener más éxito, ¿no? Y de ahí se va a ver luego a Corinto. Llega a Corinto, entonces Corinto llega cansado, perseguido. ¿Y qué se consigue en Corinto? Con lo que se encuentra, ¿no? Sí. Sí, no, es interesante, ¿no? También, si retrocedemos un poco al tema de Pablo, ¿no? En Grecia, ¿no? Ya hablando, él quiso llevar el mensaje, ¿no? De alguna forma, pero quizás esto sería ya otro tema de análisis algo más profundo, ¿no? La forma en que él llevó el mensaje, ¿no? Y veamos que en Grecia puede haber filósofos, ¿no? Es la cuna de la filosofía, ¿no? Y él estaba preparado. Y él estaba preparado, pero porque él era un erudito. Él era un erudito, ¿no? Pero justo como acaba de mencionar el pastor, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Qué funcionó, no? ¿Qué no funcionó, no? No se convirtió ni uno. ¿Por qué? ¿Qué no funcionó, no? Es interesante ese análisis, pastor, ¿no? Claro, porque interesante porque la verdad, supone que él tenía todas las herramientas y tenía toda la sabiduría necesaria para enfrentar ese tipo de públicos,
Y bueno, el objetivo era que mucha gente se convirtiera, pero realmente creo que la Areopagita nada más creo que se El convirtió. único que se convirtió y encima llega perseguido, o sea, O sea, en ese debate prácticamente no ganó nada. Sí, humanamente O sea, ganó- hablando. humanamente hablando no ganó nada. Pero por eso La les digo, ciencia ¿no? con la ciencia. De pronto sería el tema de un análisis más profundo en Claro. algún momento, porque humanamente no ganó nada. Pero tendríamos que analizarlo desde otra óptica, Otra ¿no? perspectiva. Desde otra Ahora perspectiva. bien, una vez que él llega a Corinto, él llega y dice, no voy a hacer lo mismo que hice en Atenas. Exactamente. Y ahora, dice eso. ¿qué se propone en Corinto? Predicar a Cristo. Y dice, me propuse otra cosa, sino predicar a Cristo Y su mensaje era sencillo. y a este crucificado. Era Un mensaje sencillo, Sencillo, pero profundo. profundo. Ahora, estando en Corinto, ¿cuáles son los desafíos que tiene? Porque él empieza a predicar, pero, o sea, todo el mundo le acepta, hay oposición. ¿Qué pasa allí en Corinto cuando él comienza a predicar? Mira, es justamente cómo es la vida, ¿no? O sea, él fue un perseguidor y ahí es el perseguido, El porque perseguido. en ese público que él estaba predicando, estaban sus enemigos, los judíos, que trataban de, o sea, los judíos sabían que estaba predicando la verdad y era la verdad lo que él estaba presentando a Cristo Jesús, pero comenzaron ellos a inventar mentira para poder ir contra él y acusarlo. O sea, contra su reputación, lo atacaron, Exacto. ¿no? Para desprestigiarlo, para que su Exacto. mensaje no tuviera efecto. Ahora, Y como esto todo ser humano se desanimó. Se desanimó. Él pensó que ahí de repente era un terreno duro, la gente no se iba a convertir, y él estaba pensando de repente ir a otro lugar. Y ahí donde el Señor, ¿qué le dice? Ahí ¿Qué lo le que dijo? acabaste de leer, no pasó. Ok, Tengo acá un dice, pueblo. aquí Es tengo, interesante lo que habla Domingo, ¿no? Porque esto que le hacían a Pablo no es algo que se ha dejado de hacer, ¿no? Sí. A veces el tema va por ahí, ¿no? Cuando se quiere atacar. exacto. Y es lo que le hacen a Pablo, ¿no? Pablo cuando llega yo creo que ve la inmoralidad que había en Corintia, ¿no? Dice, aquí Pero- no sale nada bueno, ¿no? Acá no hay nada bueno, dice, ¿no? Pero lo que creo que le choca a él más es eso, es oposición, ¿no? Porque si analizamos de dónde venía la oposición, era de gente que supuestamente se creía moral. Que eran supuestamente los líderes religiosos. Eran los líderes religiosos morales, ¿no? Y ellos asusaban a los demás para que fueran en contra de Pablo. Exactamente, para que vayan en contra de Pablo. Y ahí es donde Pablo, ¿no? Primera de Corintios 2:2, ¿qué dice Pablo? Interesante, ¿no? Porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a él crucificado, ¿no? Pablo la tenía clara, qué es lo que tenía que predicar. Pero Sí, Pablo era hombre, pues. Pablo era humano. Humanamente. sí. Pablo era Estuvo humano. desanimado, imagino que Sí. temeroso por lo que le pudiera pasar, porque ya venía siendo Exacto. perseguido. Y luego hay una lista también por ahí en Corintios 11 donde él menciona tantas cosas que le hicieron y cómo él sufrió por causa del evangelio. Ahora, él venía con unas credenciales y él cuando está en sus cartas, él se presenta con esas credenciales. Sí, en 1 ¿Cuáles son las Corintios, credenciales de Pablo? En 1 Corintios 1:1 dice apóstol, llamado Apóstol. por Dios. No por Parece los hombres. Jeremías, ¿no? Pero a mí me impresiona cómo él primero se presenta como apóstol, ¿no? Como decir, yo soy pastor, ¿no? Pero más adelante él se va presentando. Por ejemplo, Cristo murió por nosotros, siendo yo el primero, dice el pecador, ¿no? Se Primer considera. pecador, dice. O ¿no? sea, como el peor pecador. O sea, va disminuyendo, ¿no? Es igual, por ejemplo, yo conozco un amigo que fue pastor. Muchos años, más de 20 años. Pero ya no está en el ministerio. Pero si no le dicen pastor, se molesta. Así. Sí. El detalle está ahí, ¿no? De que a Pablo, pues, no le molestaba que le digan hermano o pastor o apóstol, pero en realidad él era el apóstol más grande, ¿no? Claro. Pero la humildad, ¿no? Y yo imagino que él presentaba sus credenciales por el ataque que estaba recibiendo de parte de estas personas que querían desprestigiarlo y diciendo, bueno, este hombre, ¿en nombre de quién viene para acá? Claro. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es Sobre él, todo no? los judíos, ¿no? Que Y lo él se atacaban. sintió desanimado. Es bien claro, él está desanimado. Él está desanimado, ¿no? Él, a pesar de las credenciales con las que él se presenta, porque él se presenta, ¿no? Con las credenciales, pero él, al recibir este ataque, no sé, yo creo, pastor, me puse a pensar, de pronto al ver la inmoralidad en
Corinto, ese nivel de inmoralidad que había. Sensualidad, todo eso. De alguna forma pensó que de pronto los judíos ahí estarían de acuerdo con él, ¿no? De pronto él pensó, Que ¿no? recibiría Que apoyo de parte recibiría de ellos. apoyo de ellos. Pero él se da cuenta que el rechazo es del inicio, o sea, no le dan tiempo. No le dan tiempo ni para ver. El rechazo es del inicio. ¿Quién es él, no? Pero bueno, nosotros sabemos que Jesús se le aparece en una visión de noche, ¿no? En una visión nocturna. ¿Y qué le dice? No temas, ¿no? No temas. Interesante, hermanos. Esa palabra, no temas, le dice. ¿Por qué le dice que no temas? Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y no, me llama la atención la palabra. Porque dice no temas es porque Pablo tenía temor. Sí, sí. Porque por algo Dios le está sí. diciendo no temas, Sí. ¿eh? Estaba desanimado. Y además de eso, algo interesante, y eso yo creo que nos va a dar una aplicación importantísima. Dice, yo tengo mucho pueblo aquí. ¿Saben qué me recuerda esas palabras? Me recuerda las palabras que Dios le dijo a Elías. ¿Se acuerdan la experiencia de Elías? Sí, Elías sí, estaba desanimado porque él Desanimado. creía que él era el único que había quedado de parte de Dios. Y Dios le dijo, No. yo me he reservado 7,000 rodillas aquí Que no han que doblado no sus se rodillas han a Baal. doblado Ante Baal. Entonces yo me Exactamente. imagino a Pablo en esa circunstancia pensando, oye, Corinto, ¿qué va? Yo creo que yo me voy a ir a otro terreno, ¿no? No, y miren lo que le dice, tengo mucho pueblo, no le dice tengo unos cuantos, Unos cuantitos. tengo mucho pueblo en esta ciudad, le Y nos dice. puede pasar eso a nosotros también, ¿no? Por ejemplo, aquí al frente tenemos Fonavi, ¿no? Alrededor, gente profesional, gente que son católicos, ¿no? Y realmente ir y hablarles de Cristo a ellos. Lo que a mí me impresiona que Pablo dice se iba casa por casa, aquí en Hechos de los Apóstoles. Me dejó impresionado, dice que él iba casa por casa. Wow, No solamente el él, método- no solamente él en público se presentaba como decir, en una campaña, ¿no? Que está hablando a un público, sino que se iba casa por casa, wow, un evangelismo más personal, ¿no? más personal. Interesante, porque es una estrategia que usaba, ¿no? En ese tiempo, me imagino hoy día, creo que la estrategia casa por casa casi no la estamos usando, ¿no? Sí, Ahora pues, nos no, limitamos, no la usamos. el evangelismo de la amistad más que todo, pero ya el de casa por casa yo casi no veo, ¿no? Que se usa ahora. Y antes el casa por casa, yo recuerdo, ¿no? Antes el casa por casa era para invitar a grandes campañas evangelísticas que se hacían, ¿no? Exactamente. Yo lo he hecho, ¿no? De jovencito, Sí, ¿no? De lindo, adolescente. He salido con Exacto. hermanos, ¿no? A invitar casa por casa, ¿no? Y se hacían, pues, eventos Y yo no importantes. volvía. Entregaban literatura. Yo recuerdo que había unas literaturas que le daban a uno paquetitos y uno Sí, se sí, iba a visitar se iba personas a que no visitar. conocía. Tenías que tocar la puerta y no había gente que no conocías, ¿no? Pero era muy raro el que te trataba mal, muy raro al menos. Yo tuve una experiencia en La Paz, Bolivia, cuando fuimos a hacer una campaña. Fue en la misma La Paz, en un barrio muy, como por decir, San Isidro, Miraflores, en Lima. Se llamaba el barrio Sofocache. Ujú. Llegué a tocar una puerta y sale una señora blanca, alta, de su residencia y me dice, ¿qué quieres? Estaba con un cigarrillo, ¿no? En la boca, fumando. Puro. Y entonces le hablé, le digo, señora, ¿sabe qué? Una invitación especial para usted. Así me dice, y le di la invitación. Y nada más le dije, le esperamos. Ahí está la dirección. Mira, de ahí me cambiaron a otro lugar. Pero cuando regresé al mismo lugar, no me creerás que lo encontré. Ella estaba yendo a las aguas del bautismo. Bien. Y cuando ella ya se bautizó y salía, me reconoció y me dijo, ¿me has convencido? No. Le digo, perdón, señor. Le convenció el Espíritu Santo, hermana. Si yo solamente fui un tremendo. instrumento. Exacto. Mira, cómo, eso da alegría, ¿no? Como decir casa por casa tiene su resultado, ¿no? Ahora, Pablo entra, predica con oposición, después que Dios lo fortalece, él empieza a predicar en la ciudad. Empieza a predicar. Y vienen conversos, vienen personas, se van convirtiendo y se convirtiendo. establece la iglesia de Corinto. Así ¿no? es. Él escribe la carta a los Corintios desde otro lugar, Así es. Claro. desde Éfeso. Desde Éfeso. Ok, y ahí empieza a escribirle, porque parece ser que Chloe, que era una cristiana, le dio un informe, ¿no? De
lo que De- estaba teniendo o viviendo la iglesia. cómo Y estaba yéndole a la iglesia. y eso es importante porque, bueno, vemos el esfuerzo de Pablo en fundar la iglesia a través del Espíritu Santo, lo usó, se fundó la iglesia, pero el trabajo no quedó allí. Me imagino que este contexto cultural que tenía Corinto, de alguna manera influiría en los hermanos de la iglesia. ¿Qué piensan ustedes? Sí, sí, sí. Pero antes de eso, hay un hecho que aquí, ¿cómo se mantenía Pablo? Ah, interesante, porque dice allí que él hacía tiendas, ¿no? Sí, atiendas. Tiendas de campaña con Aquila y no Priscila, que cualquier- también tenían la misma no cualquier profesión, ¿no? tienda, era un buen profesional haciendo carpas, ¿no? Me imagino que no sé si sería socio o trabajaban juntos, ¿no? Con Aquila y Ahora eso Priscila, nos ¿no? enseña a nosotros, por decir, cuando nos dedicamos a impartir el evangelio, llevar el evangelio a otras personas. Yo conocí en un lugar en Trujillo que un hermano tenía su familia, ¿no? Ya un niño que tenía que proveer de alimento, pero el hermano salía en la mañana a predicar la palabra de Dios y regresaba de noche. Entonces, ¿dónde comía él? En los hermanos, en la gente que visitaba. Desayunaba, almorzaba y cenaba. Regresaba a su casa feliz, satisfecho, pero ¿y la esposa y los hijos y el hijo? Así que la esposa se queja ante el pastor, ¿no? Dice, esto está pasando con mi esposo. Entonces, el pastor le hace entender, ¿no? Mira, le dice, Pablo trabajaba para su sustento. Él mismo dice, ¿y tú por qué no trabajas, hermano? No, es que también dice la palabra de Dios que el que predica el evangelio vive el evangelio. Entonces no te hubieras casado. Entonces Pablo no tenía esposa, no tenía hijos. Pablo, Sí. pero a pesar de eso, Pablo trabajaba. Claro. Hermano Moisés, ¿por qué piensa usted que Pablo prefería trabajar y no vivir de las ofrendas en ese momento específico de la historia de la iglesia? Es un tema interesante, pastor, ¿no? Que puede ser malinterpretado. Y esto sí lo digo sinceramente, ¿no? Puede ser malinterpretado este tema, ¿no? Porque Pablo dice que viva del evangelio, ¿no? El que predica, que viva del evangelio también dice, ¿no? O sea, no está mal que viva del evangelio, ¿no? Puede vivir del evangelio, ¿no? Pero en mi caso, dice, yo Prefiero no. no necesito, no prefiero no, yo trabajo. Son posiciones que me parecen ambas posiciones correctas. Correcto. Yo creo que son ambas correctas, ¿no? Porque tampoco podemos satanizar la otra parte, ¿no? Y decir, no, que no. Yo creo que hay ministerios también independientes dentro de la iglesia. Exactamente. Y que Hay Dios tiene un orden, ¿no? Y Dios Dios ha tiene un establecido orden, ¿no? su orden, porque Dios es un Dios de orden. Y, por ejemplo, en el caso de la iglesia, Dios ha establecido que la iglesia debe ser organizada. Organizada, ¿no? Completamente. Sí. Debe tener una dirección Así concreta. Y, pues, el modelo que se estableció para la iglesia fue justamente el modelo parecido al del antiguo Israel, donde los sacerdotes fungían como los levitas, que fungían ministrando al pueblo, ¿no? Entonces creo que está bien, y el lado de Pablo también está bien, porque prácticamente Pablo decidió de manera voluntaria ser un misionero. Ser un misionero. Sí. Y tenemos ejemplos, ¿no? Hace un tiempo acá han venido unos misioneros de los Estados Unidos que se dedican a la obra médica, pues, ¿no? Han venido y ellos vienen bajo su propio peculio, ¿no? Ellos ellos trabajan y en su momento libre de vacaciones, ellos vienen y hacen una obra que obviamente la iglesia no les aporta nada, ¿no? Sus respectivos campos misioneros, ¿no? Pero es un ministerio independiente, ¿no? Que un grupo de hermanos que se juntan. Obviamente también eso tiene que estar, lo acaba de mencionar usted, pastor, hay que estar obviamente dentro del contexto y el orden que tenemos, ¿no? Exactamente. Porque hablar también del ministerio independiente, no voy a hablar lo que a mí se me antoje hablar, ¿no? Sí, puede ser un ministerio de sostén propio, pero si quiere ser independiente del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pues eso puede ahí ya estamos en problemas. Es otra situación. Dios no ha establecido eso tampoco. Exactamente, de esa manera, ¿no? Por eso le decía que hay que mirarlo así. Como también podríamos hacer una obra personal, viendo que cada uno tenemos nuestras labores, separar un tiempo para poder hacer la obra de Dios, ¿no? Una hora, media hora, hacer un contacto. Claro. Y hay algo importante, que es ese, en el caso de Pablo específicamente,
justamente el problema radicaba en que a Pablo lo acusaban los judaizantes, los judíos, de muchas cosas, y incluso su reputación y todo eso. Entonces Pablo, para evitar ser tropiezo, él decidía hacer ese ministerio, su ministerio de esa manera. O sea, no es que simplemente lo hacía porque, bueno, quería hacer, sino porque había una razón detrás de Sí, eso. sí, Para había. evitar ser tropiezo a otras Pastor, personas, en ese caso, en específico, ¿no? en Hechos de los Apóstoles dice que como lo hacían con Jesús, lo hacían con él. O sea, le decían que lo que hacía era por el espíritu de Satanás. Sí, Los milagros eran que muchos los hacía, ¿no? ataques que sufría, que recibía de parte de los judíos que no creían en la palabra de Dios. Pero algo interesante que yo quisiera que pudiéramos comentar es el aspecto de que, ok, se establece la iglesia y Pablo dura 18 meses allí aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, Predicando, sí. hablando de la palabra de Dios, se establecen los nuevos conversos. Y bueno, Pablo seguramente, como siempre hacía en su ministerio, se tenía que ir. Eso fue en su segundo viaje misionero. Y entonces se iba a otro lugar a establecer otras congregaciones y quedaba la iglesia establecida. Pero lo que yo les preguntaba anteriormente de qué influencia pudo haber tenido, porque generó problemas, la influencia de la cultura de Corinto en los hermanos de la iglesia, porque Pablo cuando escribe su carta hace ciertas menciones allí. Entonces, como que a los hermanos, ni siquiera al mundo, porque el mundo sabemos lo que hace, ¿verdad? Practican la idolatría, la inmoralidad, pero dentro de la iglesia, ¿hubo alguna influencia Pastor, de Corinto, de la cultura a la iglesia, hacia la iglesia? una de ellas era la división. Pues yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de tal. Ese era uno de los grandes problemas Uno que de los había grandes allí, ¿no? problemas, ¿no? Okay. Entonces, Y la inmoralidad, ¿por qué Pablo le dice a los corintios, a los hermanos de Corinto acerca de la inmoralidad? Es interesante esto, pastor, ¿no? Porque de todas maneras, la iglesia de Corinto estaba establecida en un puerto, ¿no? Y la gente, los hermanos de iglesia, ¿no? Y esto sucede, hermanos, ¿eh? Los hermanos de esta iglesia, de esta comunidad, obviamente el trato que ellos tenían que tener con los que no eran cristianos, no eran, pues, es gente con la que tienen que tratar todos los días, Diariamente. ¿no? Diariamente, ¿no? Y quizás saliendo un poco de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes van a visitar una iglesia en el Callao, yo he ido a visitar una iglesia en La Perla, el Callao, ¿no? Los hermanos de iglesia son buenos, pero la forma de ser de ellos es diferente al de un hermano de una iglesia En Miraflores. en Miraflores o de pronto en otro distrito, ¿no? Son hermanos un poco más, ¿no? Más guerreros, bueno, más avispados, ¿no? Se les nota más por el ambiente en el que están, ¿no? O sea, ellos viven rodeados de un ambiente donde, bueno, lo tienen que tratar con este tipo de personas que viven allí, ¿no? Están en un puerto. Entonces, obviamente, el estar en un puerto y tener que ver, ¿no? Porque yo no creo que participar, pero de pronto tenían que ver y observar todo lo que tenían que, el ambiente, la cultura, la sociedad de ese momento. Entonces, Pablo les advierte sobre esto, ¿no? O sea, Pablo les está advirtiendo sobre este tema. El peligro de dejarse influenciar. Esto es un peligro, ¿no? Porque ustedes están en un lugar que es peligroso. Y Pablo les está hablando de una forma tan humana como era él, ¿no? Y Pablo es el mismo que dice, lo bueno que quiero hacer, no hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Pablo yo creo que tenía mucha razón con su lucha, ¿no? Y él les dice a ellos, esto no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. Ustedes están rodeados, están en un ambiente que es muy complicado, ¿no? Y habían salido del mismo Corinto ellos, con esas costumbres. Y ahí justamente le manda una carta que había un problema inmoral de incesto, ¿no? Que él estaba con la madre de su padre, ¿no? Entonces, pero al margen de todo, todas las iglesias tienen sus problemas, ¿no? Era una iglesia dividida, era una iglesia moral, ¿no? Podríamos decir una iglesia donde no había, había hipocresía, pero a pesar de eso,
Dios ama a su iglesia. Claro que sí. Pero es importante eso porque, mire, la lección nos enfatiza algo de la identidad, La identidad, cristiana. claro. Por ejemplo, en el caso de los adventistas del séptimo día, tenemos una identidad, ¿no? Las tres preguntas esas que les hacen a uno a veces en algunas clases de teología que dice, bueno, ¿de dónde ven? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Indica mi identidad cristiana. Pablo, pienso que él quería de alguna manera que la iglesia de Corinto cambiase esa cultura corintia por la cultura de Cristo, De la cultura Cristo. cristiana. Y O sea, entonces, quería que se identifiquen con esa cultura. exactamente. Él les dice, ustedes tienen que identificarse con esto. Es importante que se identifiquen con esto, les dice, ¿no? Es importante que se identifiquen con esto. Yo creo que muchos de la iglesia de Corinto, que vinieron por el llamado de Pablo, que ya estaban, no era gente que de pronto no había participado de esto, ¿no? O sea, no vamos a pensar que nunca lo hicieron, ¿no? Probablemente eso sí. Por ejemplo, lo hicieron antes de conocer al Señor, lo hicieron, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años atrás, yo era más, era adolescente, joven, ¿no? Y a mi papá lo invitaron a predicar en el Callao, ¿no? Por un amigo que él tenía, ¿no? Un amigo que vivía en el Callao, ¿no? Y a él lo invitaron a predicar a esta iglesia, ¿no? Cuando terminó el culto de la tarde, para salir, el anciano que era amigo de mi papá le dice, bueno, vas a salir, el hermano te va a llevar, le dice, te va a sacar hasta el lugar donde están. No, ya no hay problema. Entonces, el hermano nos subió a su movilidad y en lo que íbamos, pero hablando, ¿no? No siempre que se conversa, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo le va? ¿Y usted cuánto tiempo es adventista? Yo hace unos 5 o 6 años, le dice. Ah, antes de eso no era usted. No, dice, ¿no? Nosotros nos quedamos, y él mismo dice, no, antes de eso yo era asaltante de bancos, dice, ¿no? Ah, usted, sí, yo asaltaba bancos. Y usted le dice, ¿cómo? No, y él comienza a explicarnos, ¿no? Hay gente, yo me dedicaba, él era el que manejaba, ¿no? Cuando salían del robo, él era el que se encargaba de llevar el carro por todos lados, tenía una habilidad para manejar, ¿no? O sea, era su función, ¿no? Entonces, yo digo, y él era un hermano, y el hermano era anciano de iglesia. Era anciano de iglesia, pero tremendo, hermanos, ¿no? O sea, él había sido transformado, él mismo decía, ¿no? A mí me transformó Cristo, dice, ¿no? Si Cristo no me transformaba, él nos decía, ¿no? Yo ahorita estuviese o muerto o en un penal. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, yo me transformé, dice, ¿no? Cambié yo creo que esto es lo de los corintios, hermanos. Me hace recordar lo que dice el camino a Cristo, ¿no? Dice de que el ladrón ya no robará más, el borracho ya no tomará más. Exacto. Entonces, Dios quiere obrar en nosotros un cambio, ¿no? Esa es la identidad de su pueblo. Identidad cristiana. Y eso es lo que Pablo les pedía. Pablo les pedía, ya ustedes salieron de acá. O sea, ustedes han salido de este lugar. Han salido del pecado, pero siguen en el mismo ambiente. O sea, están en el mismo lugar, ¿no? Pero entonces, por eso es que, como el pastor menciona, ustedes tienen que tener identidad. O sea, había adulterio, había fornicación. Había. Probablemente había ciertas cosas. Definitivamente. Eso era afuera, pero estaba entrando a la iglesia. Y justamente por eso yo creo que Pablo les habla. Sí. Porque había cosas que están entrando. Hay una famosa carta que se perdió de Pablo, que era mucho más fuerte que la carta de Corinto. Entonces, nunca supimos de esa carta porque se perdió. Pero Pablo se dice que escribió una carta a los corintios bastante fuerte y sólida. Algunos la relacionan con la segunda Corintios, pero no hay registro de esa carta. Sí, no. Simplemente que se cree que Pablo escribió como reprendiendo a la iglesia, porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas, como usted mencionaba, pastor, era el hecho de que unos se identificaban con Pedro, otro con Pablo, otro con Apolos. Entonces, ese divisionismo realmente no les daba identidad cristiana. Entonces, ustedes son de grupo, no son de Cristo, ¿no? Entonces, Pablo creo que hace un énfasis especial en que es importante que ustedes tengan ahora una cultura cristiana y vivan conforme a los principios de Cristo. Ya Cristo los ha sacado de ese mundo, los ha rescatado. Así que, por ejemplo, sacrificado a los ídolos. Probablemente en las carnicerías de Corinto que había. Esos animales que la gente vendía, que había sacrificado a sus ídolos para sus cosas, pues sus rituales, ¿no? Entonces, eso era el diario de ellos, ¿no? Imagínense usted, cristiano,
Entonces, pues si no es vegetariano, seguramente va a ir a la carnicería. ¿Y qué se va a conseguir allí? ¿Se va a conseguir carne kosher? No hay carne kosher allí, ¿no? No. Y se va a conseguir es lo que los carniceros mataron, que la gente le trajo, le vendió, Les vendió y... que habían sido sacrificados en algún tipo de ritual, ¿no? Sí. Y Pablo era claro en decirlo, ¿ves? Pablo no andaba con rodeos, ¿no? Pablo les decía las cosas como tenían que escucharlas, ¿no? O sea, no les doraba la píldora, ¿no? No les doraba la píldora, ¿no? Les decía lo que tenían que... Era realista definitivamente en aquello que les decía a los corintios. Sí, y algo interesante, Sí. diga, pastor. Pablo amaba a su iglesia. Definitivamente. Como Cristo lo amaba a él lo amaba y sufría, dice, ¿no? Claro, y yo aplicaría ahí lo que él decía. Bueno, Jesús dijo en Apocalipsis, yo reprendo y castigo a los que amo. O sea, no los podía dejar allí a la libre porque entonces iban a tener un problema. Entonces, es algo interesante porque toda esa serie de situaciones que vivía la iglesia de Corinto, Pablo las sufría porque ella se había dado cuenta de que la iglesia estaba teniendo esas luchas. Había otra situación, como decía el hermano Moisés, que era una situación de un puerto y probablemente allí el estilo de vida, el estatus, todo eso, la gente manejaba mucho eso y entonces también había tal vez un problema en que, bueno, lo más importante aquí soy yo y pues lo que pueda la iglesia, pero lo demás no tiene nada que ver. Entonces Pablo trataba de contrarrestar esa situación con la carta a los Corintios. Hermano, Pablo escribe, yo creo, a los Corintios para corregir problemas prácticos. De la iglesia. ¿Cuáles eran? Facciones, como decía de Domingo, separadas. ¿Qué más? Inmoralidad. Yo creo que había inmoralidad también. Sí, sí, sí. Por ejemplo, las dudas sobre el matrimonio. ¿Recuerdan ustedes? Sí. Sobre el matrimonio. Dudas sobre la resurrección de Cristo. También. O sea, vamos a temas prácticos, ¿no? Y algunos hermanos que llevaban a los otros a juicio, en los tribunales por situaciones económicas, quién sabe qué problemas. Lo que ¿no? Pablo quería era instruir a la iglesia de cómo vivir el evangelio. Exactamente. O sea, eso es importante, ¿no? Y vivirlo de tal forma que no se contaminase con la cultura de la ciudad. Que estaba ahí a la orden del día. Que estaba a la orden del día. Correcto. El tema es este, ¿no? Miren todos los problemas que había en la iglesia. Ahora, si nosotros hacemos un paralelismo a nuestra iglesia, uy, no, nos asombraríamos. Y es importante porque en la aplicación justamente tenemos que ver eso. Y ahora, ¿cómo vemos nosotros eso en nuestra realidad de la iglesia? Claro. ¿Será que nuestras iglesias no tienen ningún tipo de problemas parecidos? ¿Qué piensan ustedes? Si hablamos problemas de la iglesia local. En la iglesia local, problemas de inmoralidad. Puede haber. Puede haber. De repente hermanos que tienen ciertas conductas que no deberían estar y están pues allí. Y están ahí. División, sí. Hay gente que piensa, hay muchos en la actualidad, por ejemplo, que adventistas que no creen en la Trinidad. Por ejemplo. Y están en nuestra iglesia, hermanos. No creen en el Espíritu Santo. No creen en el Espíritu. Es más, algunos tampoco creen en el Espíritu de profecía. Y hay varios de esos dentro de nuestra iglesia. Pero hermanos, están en la iglesia. O sea, no nos podemos tapar los ojos y decir, no, están en la iglesia. Están en la iglesia. Y es importante entender eso porque así como Corinto tenía problemas y el apóstol, el gran apóstol Pablo, pues justamente como dice el hermano Moisés, que enfrentó esas situaciones con la carta a los Corintios, pues definitivamente hoy nuestros líderes también están haciendo su esfuerzo para que la iglesia se mantenga unida. ¿no? Y con una sola identidad, que es la iglesia mundial, porque no somos la iglesia adventista solo de Miraflores, ni la iglesia adventista central, ni de Pucallpa, es la iglesia mundial, es la iglesia de Cristo, que es un movimiento que Dios ha establecido para el fin del tiempo. Y que la cultura no... Hay una pregunta que me viene a la mente. ¿La Biblia, la palabra de Dios, se adapta a la cultura o la cultura se adapta a la palabra de Dios? Muy buena pregunta, vamos a responderla, a ver qué piensan ustedes. A ver, la cultura, ¿cómo has dicho? ¿Se adapta a la palabra? La palabra de Dios se adapta a la cultura o la cultura se adapta a la palabra de Dios. Interesante. Bueno, la palabra de Dios es inmutable. Por ahí tenemos que empezar, ¿no? Pero tampoco podemos negar que las sociedades cambian y progresan, ¿no? El uso, por ejemplo, de la tecnología no es igual al de hace 30 años atrás, ¿no? Ahora que cambie la cultura, no todo es malo, o sea, tampoco podemos mirar todo mal. No toda la cultura es mala. Sí,
es bueno entender que hay principios eternos que no deben Hay negociarse. principios que no son Hay negociables. pueblos que tienen su cultura, por ejemplo, de celebrar sus santos, ¿no? Santa Rosa de Lima, Bueno, el Señor de los Milagros, es su cultura. También en parte de la selva yo me encontré una campaña que su cultura de su etnia, de su tribu, digamos, era tener 4 esposas. Esa era su cultura. Así que cuando llegamos con el mensaje y llegamos con el mensaje a dos señoras que eran esposas de un solo hombre, y una de ellas decidió entregar su vida a Dios, seguir a Cristo, y ella nos contó. Entonces ella conversó con su esposo y nos citó a nosotros, fuimos. Y nos dijo así: ¿saben ustedes que en mi pueblo, mi padre era el jefe de ese lugar, y él llegó a tener 4 esposas, y yo tengo solamente 2, me faltarían 2. Pero la Biblia dice que solamente uno debe ser esposo de una sola mujer. Entonces la señora decidió entregar su vida a Dios, se quedó con una sola esposa, hasta que él entendiera y comprendiera. O sea, esa cultura tiene que cambiar. Claro. Ciertamente, la cultura todo pueblo, toda nación Tiene su cultura. tiene su cultura. Sin embargo, los principios eternos de la ley de Dios, pues deben ser obedecidos bajo cualquier circunstancia y cultura. Ahora bien, no toda la cultura es de alguna manera Mala. Contradice a la palabra de Dios. Exacto. Entonces, ¿cuál debe ser entonces la regla de fe? Bueno, un escrito está. escrito está. La palabra de Dios me indica qué cosas de mi cultura yo puedo mantener y qué cosas yo debo abandonar porque están en una contradicción total con la palabra del Señor. Y ese es el principio bíblico básico y esencial. Amén. Entonces es importante porque Pablo justamente estaba luchando con eso para que en lugar de reinar la cultura corintia, que tenía algunas cosas negativas, reinara la cultura de Cristo. Es decir, tuviera una identidad cristiana sólida y firme, de manera que no se confundiera. En nuestro tiempo puede pasar lo mismo. Puede pasar, pasa lo mismo. De hecho pasa, Yo ¿no? creo, de hecho pasa lo mismo, ¿no? El cambio cultural también a veces no es es cambio cultural que se trae de otros lados, ¿no? Al menos la juventud trae cambios culturales ya de otros lados, ¿no? Y por hay ejemplo, puntos ¿no? específicos, perdón, hermano Moisés, dígame. No, les decía, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que antes en la cultura latinoamericana no se hacían, ¿no? No se hacían, ¿no? No se practicaban, pero ahora ya se practican, ¿no? Esto sin querer ofender a nadie. Por ejemplo, ya es costumbre, por ejemplo, hacer una marcha del orgullo, ¿no? Eso antes era, hace unos 20, 30 años, eso no se hacía. Inadmisible. Era inadmisible hacerlo, pero ahora ya se mira con algo más de normalidad, ¿no? Ya es más tolerable para la sociedad, ¿no? Entonces, son cambios de culturas, ¿no? Ahora, la posición de la iglesia con respecto a eso, ¿no? Bueno, creo que el pastor ha sido claro, ¿no? Sí. Tiene que haber un escrito, ¿no? Y nosotros no podemos amoldarnos como iglesia a algo que, bueno, es cultura, todos lo están aceptando, ¿no? Ya es normal, ya todos lo están haciendo, en todo el mundo lo están haciendo, ya es normal, debemos ser tolerantes. Está bien, vamos, pero si no hay un escrito, no está de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros no podemos adaptarnos a eso. Por lo menos no adaptarlo, podemos respetar la posición que otra persona tenga, sí, porque hay libertad. Bueno, hay libertad, por eso decían, hay libertad, hay que respetar, se respeta, pero cuidado, ¿no? Como Pablo, yo creo que Pablo les decía eso, ¿no? Claramente. Las costumbres que tenía, bueno, tú no respétalo, pero tú no participes en eso, ¿no? Eso porque no practiques contrario eso a la palabra de Dios. Me impresionó la vida de Pablo cuando, bueno, anteriormente no había pues lo que ahora hay, ¿no? Aviones, carros, ¿no? Tenía que caminar kilómetros muchas veces. Si había barcos, había, ¿no? Mar. Y lo otro que él dice así: ya no vivo más, yo vivo, Cristo vive en mí, ¿no? Es impresionante, ¿no?
él vivía para Cristo. El amor de Pablo por la iglesia, de Por la la vida, iglesia. por las diferentes iglesias que él ayudó por la gracia de Dios a fundar. Y eso es importante porque justamente Pablo es digamos, el referente misionero que tenemos nosotros hoy día. Y qué bueno que esta lección nos está hablando de esto y va a comenzar a detallar, va a profundizar un poco más acerca de tal vez puntos específicos que estamos mencionando de manera general, pero queremos un poco más a la profundidad para ver en detalle algunas cosas, pero en esencia el mensaje de Pablo aquí y lo que es la introducción a esta lección es impresionante porque nos llama a nosotros a no ser simplemente pasivos, sino Exacto. ser misioneros como lo fue Misioneros. Pablo y estar dispuestos a sufrir como Pablo sufrió. Es que era claro, pastor. Yo creo que mientras Pablo veía que la iglesia no tomase esa identidad en Cristo, no iba a evangelizar, no iba a progresar como iglesia. Iban a estar absortos en sus problemas. Ahí, ¿no? En las divisiones que menciona Domingo, ¿no? Sí. Las divisiones eran cada vez peor, ¿no? Porque tomaban bandos, ¿no? Yo soy de acá, yo soy de acá, yo soy de Apolo, ¿no? Pero también dentro Imagínense de esa eso, junta de iglesia, ¿no? esas juntas, Dividida, ¿no? ¿no? Divididas, El grupo peleando, de ¿no? Apolo, el grupo El de grupo de eso. Y no solo eso, porque dentro de esa comunidad se perdía de vista, Pablo lo decía, no, ustedes pierden de vista a Cristo. Y comenzaban ya los problemas, ¿no? De inmoralidad dentro de la iglesia. Entonces, Pablo decía, una iglesia así no va a crecer. Una iglesia así, lo que pasa en una iglesia es camino a la extinción, ¿no? Va camino a la extinción, ¿no? Va camino a irse. Entonces, el llamado de Pablo es claro y es tan actual, hermanos, tan actual. O sea, eso mismo que escribe Pablo es tan actual a nuestros días, para la iglesia de nuestros días, que pareciera que Pablo está hablando a la iglesia a nuestra iglesia. Pablo le está hablando a la iglesia actual, ¿no? A la iglesia actual, ¿no? Y el llamado es claro, ¿no? A la unidad, ¿no? Unidad en la diversidad, ¿no? Sí, y a establecer claramente nuestra identidad como pueblo de Dios, como pueblo He cristiano. sacado aquí una lección muy importante. En la Biblia menciona, en Mateo 28, nos dice ir y predicar, ¿no? Y yo estaré con ustedes. Miren, y a Pablo le dice, ¿no? No temas que yo estoy contigo. Porque él estaba haciendo la obra de Dios. Ahora, podemos caer en la presunción nosotros de que podemos decir, Dios está conmigo, pero en realidad estará con nosotros, porque en la palabra de Dios encuentro donde Dios se manifiesta y que dice que está con él cuando vamos como misioneros, ¿no? Claro, es En correcto. busca de los perdidos. Es cierto. Bueno, mis queridos hermanos y amigos que nos están escuchando, pues como ustedes habrán visto, esto es una introducción a esta lección tan maravillosa de Corintios y pues en resumen vamos a ver en Corintios muchos mensajes que son prácticamente adaptados a la iglesia de hoy, porque los problemas que sufría la iglesia de Corinto, como ya hemos mencionado, pues son problemas que tienen nuestras iglesias hoy día y que probablemente ese mensaje de Pablo va a llegar. Y pues qué bueno sería, ¿no? Que podamos nosotros escuchar el consejo del apóstol, que el Espíritu Santo nos está dando a través del apóstol y poder hacer las correcciones necesarias para que la iglesia crezca. Como estamos llegando ya al final, yo quiero que vayan pensando y vayan para que puedan compartir con la audiencia un mensaje claro de cómo pudiéramos hacer el CREA en esta lección, porque realmente es práctica, bueno, y hemos mencionado muchos aspectos, y bueno, vamos a dejarle a los hermanos tal vez un desafío y a los amigos acerca de la lección. Ok, hay aplicaciones importantes acerca de lo que Pablo quería para la iglesia, ¿no? Pues evitar dejarnos influenciar por la cultura, evitar nosotros vivir como si no estuviéramos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, esta misma semana, ¿qué podemos hacer para que esa lección sea una realidad en nuestra vida? Esta semana yo conocí a una persona de 95 años. Él es sin lentes. Lo conocí cuando fui a Movistar a hacer un reclamo. Estaba allí con su esposa. Están en perfectas condiciones, gracias a Dios. César Ríos. Y le dije, te voy a visitar. Ya me dijo, visítame. ¿Dónde vives? De 7 de junio con Zavala. Ahí está el
Banco Continental y el Crédito, hacia atrás hay un parque. Y siempre decía, Señor, quiero ir a visitar, hasta me decidí el día de ayer visitar. Y como distribuyo también Productos Unión, pues tenía en la mochila una tostada integral, ¿no? Digo, Señor, esta es mi oportunidad. Si tengo que ir, vamos, acompáñame, Señor. Hice la oración y me fui a buscarlo. Pregunté, ¿a dónde pregunté? En una tienda tengo que preguntar, porque por ahí van a comprar. La señora me dice, mira, allá vive el señor César Ríos, ahí vive. Es una casa linda, ¿no? Al frente de la casa de la suegra, tremenda. O sea, por ahí vive gente que tiene sus medios, ¿no? Económicos, su cultura. Y miré y dije, acá no hay iglesia, acá no hay una iglesia. La central está en Raimondi, Sisley está un poco más acá. ¿Qué iglesia hay acá? Por ahí cerca del estadio. No hay iglesia adventista, digo. Me toco la puerta y él estaba ahí en su jardín. Le saludo, don César, buenos días. Me mira y me dice, ¿me recuerda? Soy Domingo. Hola, me dice. Me hizo pasar. ¿Sabe qué? Le digo, un obsequio para usted de Productos Unión. Gracias. Nos hemos puesto a conversar. Y he quedado a visitarlo otra vez. Entonces estoy pidiendo, yo estoy orando, ¿no? Digo, Señor, aquí, con este hombre, mira, 95 años lo has cuidado y a su esposa, tienen 4 hijos profesionales, no viven con ellos ya prácticamente. Digo, Señor, lo que dice ahí la lección, ¿no? Es Dios quien convence. Solamente tenemos que dejarnos llevar como instrumentos, nada más, porque el Espíritu Santo va a hablar, va a convencer. Él hace el trabajo. Él es el que convence. Estoy orando por don César Ríos. ¿Para qué? Para que reciba la palabra de Dios. Él es católico. Y nos hemos despedido haciendo una oración. Le digo, vamos, no le he dicho, vamos a orar, porque él es bien católico. Vamos a rezar, le he dicho, ¿no? Iniciando con el Padre Nuestro, pero terminando ya, ¿no? Por sus hijos, ¿no? Que Dios los cuide, los bendiga, bueno, por su salud. Interesante, ¿no? Y, el Evangelio en acción. Sí, sí. Bueno, esa es la idea, justamente, y a eso la lección nos llama, ¿no? A Pablo. Cantar iglesia. Exactamente, hacer lo que Pablo hizo. Hermano Moisés, ¿qué mensaje podríamos dejar? Pablo habla del Evangelio que transforma. Él habla del Evangelio que transforma. Hay algo que yo considero que podría ser una aplicación para esto, ¿no? Se habla de la iglesia, está hablando de la iglesia. Una iglesia que tenga que tener identidad. Este punto me hace pensar, ¿cómo una iglesia puede tener identidad? ¿Cómo de una iglesia se puede erradicar chisme, quizás la inmoralidad, la división? Que está hablando Pablo, ¿no? De cómo se puede superar, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Domingo cuando hablaba me hacía recordar algo interesante, ¿no? Y qué bueno esto para finalmente cerrarlo, ¿no? Hay a un joven al que le estuve dando estudios bíblicos. Justamente él me preguntaba eso, ¿no? Pero, ¿cómo lo hago, no? ¿no? ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio? Me decía, ¿no? Yo toda mi vida he hecho esto. ¿Cómo cambio? Yo no quiero bautizarme por emoción, me decía, ¿no? No quiero estar seguro de lo que hago. Yo le decía, qué bien, pero ¿cómo cambio? Me decía. Y yo creo que aquí está el punto, pastor. Aquí está el punto. Solo una vida de relación con Dios puede cambiar a una persona. Amén. Puede cambiar. Lo demás que se quiera hacer por la fuerza no va a tener ningún sentido. La disciplina, que te esto te disciplino y te hago. No, yo creo que la verdadera transformación viene de esa, ¿no? Yo le dije, mira, lo primero que tú tienes que entender y aceptar es la gracia de Cristo. Tú tienes que entender que eres salvo por gracia.
Tú tienes que aprender a amar a Cristo. Y tú no puedes amar a quien no conoces. El estudio de la palabra de Dios, la oración, nos va a llevar al siguiente paso, que es la predicación. Y eso nos va a llevar a comenzar a ser transformados. Yo creo que en la iglesia, las iglesias cambian de esta forma. El paso es este, ¿no? El paso es conocer a Cristo. A mí me gustan mucho los sermones del pastor Alejandro Bullón. Son prácticos. Son prácticos y me gustan porque el pastor muchas veces lo repite varias veces, ¿no? Conocer a Cristo, ¿no? Conoce a Cristo. Lo primero es conocer a Cristo. Cuando tú conozcas a Cristo, todo lo demás que te parece imposible, difícil hacer, ¿no? ¿Cómo lo hago? Va a resultar sencillo, ¿no? Yo siempre le decía a este joven, ¿no? El sábado es importante, pero el sábado en sí mismo no te va a salvar. Tú tienes que amar al dador del sábado para que entiendas la importancia del sábado, ¿no? Y él lo entendió, ¿no? Él lo entendió. Él, a pesar de todo y de tener a toda su familia en contra, él guarda el sábado. Debería estar trabajando en sábado, pero él está guardando el sábado. Está activo en la iglesia, Está ¿no? activo en la iglesia, porque él entendió que tiene que primero amar al dador del sábado. Tiene que primero amar a Cristo, ¿no? Y yo creo que esa es la parte, ¿no? Y Pablo, hermanos, yo creo que Pablo nos está diciendo esto en la lección cuando habla de la identidad cristiana. Nos está diciendo, tú tienes primero que buscar a Cristo, tienes que amar a Cristo para que tú puedas resistir todo lo que hay acá, ¿no? Porque tú como ser humano no lo vas a poder hacer, por tus medios no lo vas a poder hacer. Somos humanos, al inicio lo dije, ¿no? Lo bueno que quiero hacer no hago y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y eso lo decía Pablo, hermano, no lo estaba diciendo el propio Pablo. Correcto. Entonces yo creo, hermanos, que para cerrar esto, hermanos, y los que nos están viendo por este medio, hermanos, conocer a Cristo es todo. Amén. 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 Gracias, hermano Moisés. Gracias, Pastor Domingo, por los mensajes. Ciertamente, ahí tenemos el CREA. Debemos conocer al Señor, empezar a conocerlo y lo demás, el cambio, toda la identidad que nos va a dar el Señor va a ser efectivamente algo real en nuestras vidas, porque Cristo va a estar. Y ahí viene el compartir. Entonces, pues vamos a compartir lo que tenemos, porque no podemos compartir lo que no tenemos. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, eso vamos a compartir con los demás y eso es lo más importante. Agradecidos entonces por su tiempo. Gracias a los amigos que nos escuchan también. Recuerden darle like, recuerden compartir con sus amigos o hermanos para que otras personas puedan escuchar también este repaso de la palabra de Dios, de la lección. Y queremos también, pues, nuevamente aprovechar y agradecer a todos nuestros patrocinantes. Una vez más, los voy a mencionar. Gracias a la Iglesia Adventista de Vida Plena, Séptimo Día Miraflores, por los espacios. Gracias a la Misión del Oriente Peruano. Agradecemos también a Representaciones Monteno por apoyarnos y que tenemos el hermano Moisés, que es su gerente. Agradecemos también al equipo de producción que hace posible esto. Agradecemos a Lux Studio y agradecemos también al CES, Servicio de Educación, Hogar y Salud, que también nos provee materiales. Mis queridos amigos, agradecidos estamos por haber podido compartir con ustedes la palabra de Dios en esta noche. Y vamos entonces a cerrar nuestro programa con una palabra de oración. Vamos a pedirle al Pastor Domingo, ¿puede por favor dirigirnos en oración? Oremos. Padre, gracias por la experiencia de tu Hijo, el apóstol Pablo. Gracias por que a través de él nos enseñas que tú, oh Dios, por tu gracia, nos salvaste para llevar tu palabra. Oh Dios, oramos por tu iglesia, que nos ayudes cada día a buscarte, Señor, como buscamos el pan de cada día. Bendice, oh Dios, a tu pueblo en el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias, hermano Moisés. Y queridos amigos, nos vemos la próxima semana. Que tengan todos una muy bendecida noche.